Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a Nostre Sport Radio, el programa donde analizamos, como siempre, toda la actualidad semanal que rodea al deporte valenciano. Les habla un servidor, Álvaro Aro, y junto a mí tengo presentes, por un lado, a Arturo Roda. ¿Qué tal, Arturo? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con todos vosotros. Y por el otro lado de la mesa, a Arturo García. ¿Qué tal? Hola, Álvaro. Siempre es un placer. Para escucharnos, ya sabéis, jueves a las 6 en punto de la tarde, la 102.5 de la FM, si estás en Valencia Ciudad, en streaming en la app gratuita de UPV Comunica si estás en cualquier otra parte del mundo. Nos tienes también en Radio La Carta de UPV Radio, en radio.upv.es, a través de nostresport.com y a través de nuestras redes sociales @nostresport. Pasamos ya con los titulares. El Villarreal hace historia y conquista Europa. El submarino amarillo vence al Manchester United y se proclama campeón de la Europa League. El Valencia le hace un favor al Elche. El conjunto valencianista empata ante el Huesca y finaliza 13º en la clasificación. El Levante empata ante un Ciutat con casi 5.000 granotas. Los de Paco López cierran la temporada con un empate en casa ante el Cádiz. El Elche consigue una merecida permanencia. Los ilicitanos vencen al Athletic y seguirán una temporada más en la máxima categoría del fútbol español. Y el Castellón muere en la orilla. Los albinegros caen derrotados en casa ante el Rayo y descienden a Segunda B. Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es. Y el de hoy no es un programa cualquiera, es un programa muy especial, es el programa con el que finaliza la temporada futbolística en Nostre Sport Radio y lo hace manteniendo de nuevo a 4 equipos valencianos en primera división. Unos estuvieron al pie del cañón hasta el ultimísimo minuto de la ultimísima jornada, otros ya tenían los deberes hechos desde hace tiempo, aunque no por ello de manera gratificante, y otros que por fin, tras tantos años de esfuerzo, de constancia, de perseverancia, consiguen romper ese techo de cristal que tan imposible parecía y lo hacen por todo lo alto. Vamos a hacer balance de todos los equipos, pero empezamos, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, con el Villarreal Club de Fútbol, que es nuevo campeón de la UEFA Europa League en un partido frente al Manchester United, que tuvo absolutamente de todo, que estuvo marcado por un constante ida y vuelta, con tramos de superioridad marcada para ambos equipos, donde tocó sufrir, donde tocó también remar a contracorriente, donde tocó sacar ese espíritu luchador, esas ganas de hacer historia, y finalmente en una de las tandas de penaltis más agónicas de toda la historia de la competición, el submarino amarillo consigue el primer título de toda su historia. Sí, la verdad es que muy contentos por la actuación del Villarreal ayer y la verdad es que se lo merecen. Yo de hecho cuando vi que llegaban a la tanda de penaltis, bueno, yo imagino que todos nos acordamos de Riquelme tirando el penalti contra el Villarreal y decía a mi padre, no puede ser que caigan otra vez. De hecho, no sé quién tiró, que me acuerdo que yo canté gol, que pensaba que la había parado Rulli y no la paró. La verdad, para mí hay un momento clave en el partido de anoche y es cuando mete el United, que es cuando más aprieta, más encima está del equipo, y Emery toma la iniciativa de quitar a Vaca y mete a Coquelin. Entonces creo que en ese momento vio que el Villarreal estaba sufriendo y dijo, voy a esperar, voy a no perder la eliminatoria. Ese cambio fue, no voy a perder la eliminatoria. Probablemente en ese momento la confianza del equipo fuera a bajar debido al empuje del United y entonces cuando vio que la confianza se volvió a recobrar es cuando volvió a meter a un segundo delantero y para mí ahí es cuando medio ganó el partido y con el empuje de todo el conjunto. Sí, la verdad es que fue un ejercicio de supervivencia increíble de los chicos de Emery y al final, ¿qué vamos a decir de Unai, no? Su competición parece que está destinado a ganarla siempre, que llega con un equipo español y un partido más o menos irregular, ¿no? Pero al final eso es lo que tiene un equipo para hacerse campeón, ¿no? El saber sufrir, el aguantar una y otra vez que te llegan a portería y al final también las tuvo el Villarreal, de hecho, para no llegar a los penaltis. Y es lo que dices tú. Yo creo que todo el aficionado al Villarreal, una vez pitó el árbitro al final de los 120 minutos, tenía a Riquelme en la cabeza y por suerte anotaron el penalti todos los jugadores que están en el campo, los 11, y Rulli. No podía ser otro que Gerard Moreno el que abriese la lata en el minuto 29 después de una falta colgada a la perfección por Dani Parejo. Ya sabemos todos la sutileza que tiene ese pie diestro del ex valencianista que se corona ahora como campeón europeo.
Sin embargo, en la segunda parte tocaría aguantar, tocaría salvar la papeleta después de un Manchester United que arrolló por completo, que tuvo contra las cuerdas al conjunto groguet y que, de hecho, si bien es cierto que el gol del empate en el minuto 55, obra de Edinson Cavani, tras un balón relativamente afortunado, lo estaba mereciendo el conjunto de Solskjaer, y que podría incluso haberse alzado con el título, de no ser porque el partido, en un auténtico ejemplo de esfuerzo y de perseverancia, se marchaba a la prórroga, y es ahí cuando los de Unai Emery, ¿no?, tirando de ese mensaje motivador, me acuerdo incluso en la previa, ¿no?, lo que decía el entrenador Groguet, es el pueblo de Pau, vamos a pelear todos por esta final, nos vamos a hacer con el título. ¿Quién mejor, no, para dirigir a un equipo capaz de levantar la UEFA Europa League que Unai Emery, que ya se consagra como Mr. Europa League? Y pues finalmente, después de dar un paso al frente en esos minutos añadidos, llegamos a una tanda de penaltis en las que se chutaron 22. Normalmente suelen ser unos 10, 9 lanzamientos los que se ven. Incluso veía un dato, no sé yo hasta qué punto es verídico, porque yo con las mates la verdad es que no rozo la excelencia, de una plataforma que se llamaba XG Philosophy, que siempre analiza un poco el porcentaje de gol que se ha merecido un equipo en función a las estadísticas y demás. En resumidas cuentas, que tampoco me voy a poner aquí técnico, en la probabilidad de que se lanzasen 21 penaltis y todos fuesen anotados de manera consecutiva, era, no sé si inferior al 0,5%. Yo creo que era absolutamente inédito lo que vimos, y después de acierto pleno por parte de todos los futbolistas que iban lanzando 1 a 1, llegamos a los porteros. Jero Rulli, que ya había tenido oportunidad de atajar algún que otro penalti, sobre todo ese de Lindelof, ¿no?, que parece que le bota, sin embargo se le acaba metiendo, pues consigue anotar ese último penalti definitivo y le para la pena máxima final a David De Gea. A mí, yo estuve a puntito, no sé, escasas horas antes del partido, tuve esto de, me puse el traje de seleccionador y dije, ostras, De Gea, estoy a punto de lanzar un tuit y poner, creo que De Gea se merece ser titular en la Eurocopa, y la verdad es que la confianza de ayer creo que no. Pero bueno, la competición y este tipo de clubes son donde Emery donde su discurso mejor se interpreta, donde mejor cala y donde mejor llega. Creo que es un entrenador que tiene aptitudes suficientes para entrenar a clubes de la talla del Arsenal y del PSG donde ha estado. Y simplemente, pues, si los futbolistas te siguen, te compran el mensaje y se creen la teoría del esfuerzo y de pensar en un colectivo, yo creo que es cuando vemos los resultados que vemos. El equipo le ha respondido, el equipo ha querido, y sobre todo por la fuerza del Villarreal. Y sobre todo creo que se lo merecen, y yo me alegro muchísimo. Y si hablamos de la selección, Arturo García, es cierto que vamos a tener ya a Gerard Moreno, vamos a tener a Pau Torres de cara a esta Eurocopa con la selección española, pero qué nivel ayer el de Raúl Albiol, qué partidazo en el centro de la zaga, también qué nivel de Dani Parejo, dos futbolistas que perfectamente podrían estar, no sé si en el 11 titular, pero desde luego dando muchísima guerra en favor del combinado nacional. El partido de ayer de Raúl Albiol es para ser titular en la selección junto a Pau Torres precisamente, y no sé, incomprensible también, ya si entramos a hablar de la selección, ¿no?, de Eric García, Diego Llorente, la verdad es que el partido de ayer de Albiol es como una catedral, y ya te digo, los 2 huecos que se ha dejado Luis Enrique en la convocatoria no los entiendo tampoco muy bien, porque vamos, yo ayer viendo el partido de Albiol decías, es que está para ser titular esta Eurocopa y no lo va a ser, y de hecho, bueno, es lo que te digo, ¿no? Si pasamos a hablar de la selección, tendríamos una lista de centrales mejores que los que han ido, que nadie entiende por qué se han quedado en su casa. Ha sido una temporada en balance general estupenda para el Villarreal, después de conseguir ese primer título histórico. Sin duda esto lo va a recordar la afición grogueta durante toda su vida, y tiene un efecto doble, ya no solo por esa felicidad de conseguir alzarse con la copita, sino por el efecto clasificatorio que ello tiene de cara a la próxima temporada. Recordemos, el Villarreal en Liga era un equipo totalmente distinto, después de tramos irregulares en los que perdía puntos contra rivales en teoría asequibles, después del proyecto que había conseguido forjar, y ello culminó con una 7ª posición por detrás de Real Sociedad y Betis,
que le dejaba como clasificado a la UEFA Conference League, ¿no? Que ni mucho menos vamos aquí a restarle mérito, pero sí que es cierto que el Villarreal está para competir por incluso la UEFA Champions League. Yo incluso al principio de la temporada estimaba que quedarían terceros o cuartos. Al final, pues en el campeonato doméstico las cosas han sido así. En cambio, campeones ahora de la UEFA van a disputar la Champions League. Entonces, ¿cómo cambia la temporada en apenas un penalti, ¿no? Si llega a ser Rulli el que lo falla y De Gea el que lo mete, estaríamos aquí hablando de un, no sé, no voy a decir tampoco mal papel, pero de un contexto totalmente distinto. Por eso hay que felicitar a los grogués después de que el balance final es excelente, y tengo en el otro lado del teléfono a mi compañero David Alagarda para hablar de ello. ¿Qué tal, David? Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué nota le pondrías tú a esta temporada del Villarreal, tanto en UEFA como en Liga? Porque es lo que estábamos comentando, ¿no? La realidad es que el equipo quedó séptimo y sin duda hay que exigirles mucho más, pero va a jugar la UEFA Champions League después de conseguir un título histórico. A ver, la verdad es que a día de hoy, si nos dejamos llevar por las emociones, no se le puede dar menos de un 8 al Villarreal. Pero si echamos la vista atrás a hace una semana, yo creo que nadie le habría dado una nota tan alta. Porque si bien sí es cierto que se ha llegado a una final después de mucho tiempo y demás, pero el papel en Liga, como tú estabas diciendo, no ha sido bueno. El Villarreal, para mí, en mi opinión, tenía equipo para quedar quinto en el peor de los casos. Mejor equipo que la Real Sociedad y mejor equipo que el Betis. Al final, como tú has dicho, ha habido problemas de lesiones, ha habido una planificación física que a mis ojos no ha sido efectiva porque ha habido muchas lesiones, el equipo llegado enero físicamente se ha notado un bajón descomunal, pero la realidad es que se han cumplido los objetivos. Se ha ganado un título y se ha clasificado para la UEFA Champions League. Entonces yo creo que un 7, la nota media entre el 6 y el 8 que estaba pensando, sería la nota perfecta. Hay jugadores en este equipo dirigido por Unai Emery que han dado un paso adelante en esta campaña grotesco, como es el caso de Gerard Moreno, probablemente el futbolista más en forma de todo el país en estos momentos. Bueno, lo podemos poner también junto a Marcos Llorente y que cada uno elija el que desee, pero la realidad es que Gerard Moreno está a un nivel excepcional, y no solo es él, no ha sido Gerard el único que ha tirado del carro. Detrás hay un elenco de futbolistas muy comprometido, con muchísimo nivel, con mucho producto también de la casa. Te voy a hacer ahora unas preguntas, David, que repetiré más adelante con el resto de equipos que analicemos, pero me gustaría que me dijeses cuál ha sido para ti el mejor futbolista groguet de la temporada, la mayor revelación y la mayor decepción de la plantilla. A ver, el mejor futbolista de la temporada está claro. Gerard Moreno, pues con 23 goles en Liga y más de 30 en todas las competiciones, no puede ser otro el mejor jugador de la temporada. Pero no quiero por ello tampoco desmerecer el papel de otros jugadores como Raúl Albiol, que su final de temporada ha sido brutal. Dani Parejo, que desde la sombra también ha trabajado muchísimo y ha sido fundamental para llevar al Villarreal donde está. O Vicente Iborra, que no nos acordamos de él porque se lesionó a mitad de temporada, pero fue capaz de levantar al equipo desde el 4-0 que le endosó el Barcelona, y con él en el campo la verdad es que el Villarreal creció y subió mucho, y después cuando no ha estado se ha notado mucho también. El jugador revelación podría ser el mismo Iborra, pero yo voy a apostar por Jeremy Pino, que desde que lo vi en Europa League contra el Sivasspor me enamoró. Es un futbolista muy especial, que tiene toques de futuro crack y que seguro que le va a dar muchas alegrías, y esperemos que no, porque eso significaría que se va mucho dinero al Villarreal. Y la decepción para mí ha sido Francisco Quelán, es decir, llegado con muchas expectativas desde el Valencia, era un futbolista que esperábamos todos que su química con Parejo le diera mucho al centro del campo el Villarreal, pero la verdad es que aunque cuando ha jugado su rendimiento ha sido bueno, no ha sido todo lo bueno de lo esperado, y además ha estado muy lastrado por lo que te he dicho antes, la mala planificación física y las lesiones que se han cebado con él. Francisco Quelán, que sin duda acusa muy a menudo las lesiones. Yo también me quedo con la revelación de Jeremy Pino. Es un futbolista que la temporada pasada estaba disputando tercera división con el Villarreal C, y ayer, con sus 18 añitos, era titular en una señora final de la UEFA Europa League frente al Manchester United. Muchísimo futuro, gran cantera la que tiene el Villarreal, que ahora mismo está de enhorabuena y sin duda ahora toca celebrarlo. Muchísimas gracias, David Alagarda, por estar con nosotros hoy.
A vosotros. Pasamos ya con el Valencia Club de Fútbol, es el siguiente equipo del que vamos a hablar en el programa de hoy, después de una temporada decepcionante en todos los sentidos. Bien es cierto que la situación actual no es la más idónea, es un auténtico circo el que se afronta a día de hoy con el conjunto Che en la capital del Turia, tanto a nivel administrativo como a nivel de juego y de plantel, pasando a su vez por los banquillos, está todo mal. Sin embargo, poco a poco aparecen esperanzas de cara a la próxima temporada. Después de un verano marcado por las salidas masivas de las principales figuras, los principales pilares del equipo, se marchaba Dani Parejo y Coquelán al Villarreal, se marchaba Kondogbia al Atlético de Madrid, se marchaba también Garay, en definitiva, hombres de peso en el vestuario frente a los cuales tocaba hacer una revolución de plantilla que nunca llegó. El Valencia se ha basado en el producto de la casa. Tampoco ha conseguido dar un paso al frente como para formar un proyecto de decir, mira la juventud ahora del Valencia, cómo está sacando las castañas del fuego. Puede que con el tiempo sí, la realidad es que esta temporada se le pueden achacar muchísimas cosas al Valencia Club de Fútbol, en el cual comenzó el curso en los banquillos Javi Gracia, que tras ese primer triunfo por goleada al Levante Unión Deportiva, parecía que entre toda esa niebla sería un poco el Moisés que guiaría al equipo hacia la tierra prometida, ¿no? De wow, mirad ahora cómo va a coger a este elenco de pues con la cabeza agachada, que no sabe ni dónde meterse. Quién sabe si a Europa, si se le dan las herramientas para conseguirlo. El tiempo, en definitiva, ha terminado situando al entrenador ex Málaga y ex Watford, entre otros, pues en una situación también muy delicada. El Valencia ha terminado en una 13ª posición de la que no hay que estar nada orgulloso. Boro arregló un poco esa imagen desconsolada tras su llegada en la jornada 35. Sin embargo, año para olvidar para el Valencia Club de Fútbol. Quién sabe si ahora con la llegada de un nuevo técnico, uno de los más mediáticos que tenemos a día de hoy en la Liga Santander, consigue revertir esta situación, Arturo. Bueno, a ver, como tú dices, ha sido un año para olvidar. La verdad es que ha sido de esos años en los que daba mucha pereza ver al Valencia. Incluso a veces pensabas que era una pérdida de tiempo continua, porque no veías ninguna mejora. Es que tampoco veías un patrón de juego en el equipo, veías arreones. El equipo ha sido un arreón continuo, tanto para bien como para mal. Creo que no vale solo con competir los días grandes para la foto de turno y publicar en las redes sociales. Creo que de esto no va la cosa. Creo que la culpa tampoco está en que los chavales, sobre todo los que vienen de abajo, no hayan dado ese rendimiento que se podía esperar, porque son gente, pues por ejemplo Musa pues ha tenido altibajos y Musa lo que necesita es tranquilidad, jugar en su posición, por ejemplo, y eso. Y simplemente yo creo que el equipo se vio desde el principio que no iba a cara al aire, que el entrenador se quería ir, y es que cuando el entrenador se quiere ir es que ya va todo hacia abajo. Entonces creo que ha sido crónica de una muerte anunciada, ¿no? Que aquel diría. Sí, la verdad es que viendo todas las salidas que se iban sucediendo ahí en Mestalla y que no llega nadie, pues tú puedes esperar que los chavales de la cantera hagan un papel no más de complemento que de estrella, porque al final son chavales de la cantera que prácticamente están debutando. No le puedes pedir a un chaval como por ejemplo Musa, de 18 años, 19, que sea la estrella y que meta 10 goles y dé 10 asistencias, porque no lo es. O sea, primero tendrá que rodarse siendo una pieza, ya te digo, complementaria, ¿no? Y luego ya cuando lleve un par de años tener galones, pero es que, claro, si concedes ya todo este protagonismo y esta responsabilidad a chavales, tampoco no es culpa suya, porque yo creo que la culpa las tenemos todos claro, que viene de más arriba, también del entrenador, pero sí que es verdad lo que dices tú, que al final el entrenador se le veía un hombre cansado, un hombre que no quería estar, que le traen fichajes que él no quiere, o sea, primero no le traen y luego gente que él no ha pedido, y ya vimos los minutos que les dio. Y yo creo al final de una destitución tardía, pero bueno, necesaria. Ya llegó Boro como siempre. Y a ver ahora con Bordalás, que Ángel Torres, el presidente del Getafe, ha dicho que se va al Valencia porque es un club amigo, que se puede ir al Inter, pero prefiere que vaya al Valencia porque es un club amigo. No sé si se acuerda de la eliminatoria de Copa del Rey, de club amigo. Pero veremos a ver qué hace don José Bordalás. No sé en qué estaría pensando Meriton, o por lo menos me cuesta asimilar, ¿no? Que en algún momento pensasen que
tirar por completo media plantilla por la borda para después comenzar a subir chavales del filial sin apenas experiencia en la élite, iba a tener buen resultado. Esto tampoco es el modo carrera del FIFA, ¿no? Al fin y al cabo, hace falta vestuario, hace falta gente con mucha experiencia, y lo cierto es que quizá ha faltado experiencia dentro del vestuario, como también ha faltado ambición. En muchos tramos de la temporada el equipo se le veía completamente agarrotado, desanimado, apático. No había forma de levantar la situación. Y el resumen de esta temporada del Valencia lo encontramos con un dato demoledor. Creo que era hace más de medio siglo que no se repetía algo así, pero esta temporada el Valencia ni siquiera ha conseguido encadenar 2 victorias consecutivas en ningún momento. Es un dato muy triste para un equipo que ha estado tantos años peleando por la Champions. Bueno, pelear por la Champions no, que estuviese en Champions era una obviedad por parte del Valencia. Sin embargo, desde la llegada de Meriton todo eso ha cambiado. Y ahora aparece un nuevo hombre que va a intentar por lo menos darle la vuelta, como es José Bordalás. Quién sabe si le van a dejar trabajar, quién sabe si le van a dejar hacer fichajes. No sé yo ahora mismo qué nota se le puede poner a la temporada del Valencia, porque yo prefiero no ponérsela. Nota. No creo que esté por encima del 4. Honestamente lo digo porque yo, por ejemplo, yo no era de los que pensaba que el Valencia tenía plantilla para competir por entrar en Europa. Me da igual la competición que fuera. Para mí nunca tuvimos ese nivel de plantilla, y repito, creo que muchas veces lo he dicho aquí, que el problema, yo no veo problema en vender. Sí que veo problema en mal vender, en no sacar el rédito económico que merece cada futbolista. No puedes regalar aparejos, tienes que sacar algo de dinero, sea lo que sea. Y el problema, insisto otra vez, no es vender, es a quién, o sea, si no reemplazas. Evidentemente, no, quizás por la situación económica que hay, no puedes reemplazar con un jugador del mismo valor, porque no tienes el poderío económico para acceder a ese tipo de jugadores, pero sí que tienes que reemplazar el perfil de futbolista que sale de tu plantilla. No puedes pensar que, no sé, por poner un nombre, y el chaval no tiene la culpa, que es Izquierdo, porque en el filial, fuera de los más creativos, va a cumplir la función de Parejo en el primer equipo. Entonces creo que partiendo de esa base está todo mal, y luego pues planteas un equipo con un 4-4-2 y pones a 2 mediocentros que ninguno sostiene al equipo y son más de ir hacia arriba. O sea, va en el ADN de esos jugadores, no, tampoco se les puede pedir, y eso yo creo que Soler lo ha intentado, ha dejado más libre, ha adquirido ese papel de quedarse un poco más atrás que Rachid, y eso muchas veces le ha penalizado porque así no es él, o sea, no es su estilo de juego. Entonces, partiendo de esa base está todo mal. Espero que con la llegada del nuevo entrenador quiera la directiva realizar otro tipo de planificación y a ver en qué queda el verano. Sí, porque vamos, si ahora llega Bordalás, pero igualmente no se le traen jugadores que él pide, que bueno, igual te pide a Niom y a Damián, ¿no?, para hacer un doble lateral, pero bueno, eso ya verá el entrenador con qué quiere trabajar. Al final yo creo que es lo importante, ¿no?, dejar también al profesional que haga su trabajo, y veremos a ver, porque lo que has dicho, si ya no es que vendas, es que mal vendas y no reemplaces, te estás metiendo en un follón muy gordo. Una directiva que no sabe el proyecto, o no conoce, o no siente por el proyecto que tiene entre sus manos. Un entrenador que desde el principio se quería marchar. Futbolistas clave del equipo, de los pocos que quedaban, que dan un paso atrás. Otros, en cambio, que dan un paso al frente, como son Carlos Soler o Gallá, pero que no sirven para arrastrar a todo el equipo con ellos. Futbolistas de la casa que no terminan de funcionar. Fichajes en verano que no llegan. Fichajes en invierno que no son utilizados, porque Oliva, Ferro y Cutrone son auténticos espejismos pese a los mínimos minutos que hayan podido disputar con el Valencia Club de Fútbol. En definitiva, una temporada inédita en el peor de los sentidos. Tengo al otro lado del teléfono a mi compañero Jorge Ruiz para que me haga una valoración de la temporada. Jorge, ¿qué tal estás? Buenas, Álvaro, ¿qué tal? Me gustaría que le pusieses una nota numérica al papel del Valencia en Liga, porque en Copa, ya si la incluimos, cae incluso 2 puntos la valoración general. Y me gustaría también que me comentases cuál es para ti el mejor futbolista de la temporada del Valencia, cuál ha sido la mayor revelación y cuál ha sido para ti la mayor decepción. Bueno, pues si quieres empiezo por la nota genérica del equipo, obviamente suspendido. Ponle el número que quieras. De hecho, que el Valencia no esté en Champions ya ha bajado bastante la nota. Que no esté en Europa directamente al Valencia lo suspende, y que ni siquiera haya peleado por entrar en ella, bueno, pues yo creo que
que lo dice todo. No sé si superaría el 2 o el 3, y por determinados jugadores que sí que es cierto que lo han dado todo a lo largo de la temporada, y porque Boro, por ejemplo, no se merecería un suspenso, pero nota global, sin ninguna duda, suspendido el Valencia, pero todo, el club, los jugadores en general también. Javi Gracia, sin ninguna duda, ha salido de aquí muy retratado. Y bueno, respecto a mejor jugador del año, es difícil escoger uno por estadística, obviamente Soler, porque sus estadísticas son excepcionales, pero yo me quedaría con José Luis Gallá. Creo que ha dado la cara en todos los partidos. Ha habido algunos que han estado mejor, otros peor, pero este año no solo ha estado bien en defensa, sino que en el ataque ha aportado bastante. Ha hecho 7 asistencias de gol, y creo que sin el capitán del Valencia, de hecho cuando no estaba él y su sustituto era Lato, el canterano del Valencia prácticamente iba a error grave por partido, y se notaba mucho la ausencia de Gallá. Jugador revelación, diría que Correia, porque para mí ha sido una de las sorpresas positivas de la temporada. Yo nunca enterré a Correia, pero obviamente nadie esperaba esa progresión, y más en un Valencia que en defensa la verdad es que no ha sido de lo más destacable. Todos sabemos las carencias de Correia, aún tiene que mejorar atrás, pero simplemente con su compromiso y con un físico que tiene, que es espléndido, el lateral yo creo que tiene mucho margen aún de mejora. Jugador en este caso que me ha defraudado, no tengo ninguna duda. En este caso, Maxi Gómez, creo que todos nos esperábamos más de él, y sobre todo después de comenzar la temporada con creo que 5 goles en Liga, siendo determinante, goles que además eran decisivos, que daban puntos al Valencia, y ha estado 1000 minutos sin marcar, más de 1000 minutos, ha acabado con 7 goles, un delantero que en teoría iba a ser el líder del equipo en el campo, y no lo ha sido. Así que para mí, jugador de excepción del año, Maxi Gómez. Por lanzar un último mensaje de optimismo, ¿no? Y para no quedarnos con estas caras tan largas que llevamos por aquí, hay mucha gente, sobre todo, pues no es lo normal dentro de una situación de urgencia, una situación de crisis, que se está aferrando a la Bordaleta ya como si no hubiese un mañana. ¿Qué crees que significa en el buen sentido la llegada de Bordalás? O si es una noticia positiva, si crees que le van a dejar trabajar, y hasta qué punto va a poder él manejar los hilos de cara a la próxima temporada. Bueno, sobre si le van a dejar trabajar es difícil hacer cábalas sobre el asunto. Estoy seguro que si Bordalás ha firmado es porque se lo han dicho, que le van a dejar trabajar, que sobre todo no es que le dejen trabajar a él por solitario, sino que lo van a hacer de forma consensuada, que le van a fichar jugadores, que no le van a desmantelar el equipo. Yo entiendo que si Bordalás firma es por eso. Pero bueno, en su presentación ya ha deslizado el técnico alicantino que él viene con el objetivo de que el Valencia recupere su seña de identidad, el ADN del Valencia, que la afición vaya a Mestalla, que haya un binomio entre el equipo y la afición, que Mestalla sea un campo casi, bueno, como siempre ha sido, un campo muy complicado para todos sus rivales. Y yo creo que Bordalás sobre todo viene a mejorar la cara del equipo ahora mismo, como tú has dicho, cara larga. El Valencia ahora mismo tendría la cara larga durante todo el año, y Bordalás viene un poco a cambiar todo eso. Vamos a ver un Valencia competitivo, no tengo ninguna duda, porque todos los equipos de Bordalás compiten, esté la situación como esté, porque él muchas veces ha estado en situaciones muy convulsas. De hecho, este año con el Getafe también lo ha estado, y el Getafe ha competido. Que no nos olvidemos que el objetivo del Getafe no era estar en la UEFA ni peleando Champions. La culpa es de Bordalás de haberlos tenido tan arriba mucho tiempo. Ha cumplido con el objetivo del Getafe, que era salvarse, y viene aquí yo creo que a sumar. Al menos la sensación que ha dado en su presentación es esa, que sabe muy bien la situación la que es. También es consciente de que igual le vendrán a un jugador, pero que él no viene aquí ni a poner su cargo a disposición, como hizo Javi Gracia. Él viene a trabajar y a poner al Valencia como mínimo en un lugar que el aficionado del Valencia diga, bueno, como mínimo es esto lo que esperaba del equipo que se compita. En Don José confiamos para que el Valencia deje de ser un equipo que genera rabia al aficionado a ser un equipo que haga rabiar al resto, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge Ruiz, por estar con nosotros. Nada, a vosotros, compañeros. Nos tomamos una pequeña pausa y regresamos enseguida. Diferente. UPV Radio. La Politécnica. Abierta a ti. Todo ciclismo.
un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. ¿Queréis oír historias de aficionados sobre la bici? Rutas épicas, viajes, información técnica. Incluso algo del mundo competitivo. El mundo de la bicicleta a tu alcance. Los lunes a las 6:30 de la tarde y si te lo pierdes, el jueves a las 12 del mediodía aquí en radio.upv.es o 102.5 de la FM. Todo ciclismo. El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipats amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast. Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es. Pasamos ya con el balance general de la temporada del Levante Unión Deportiva, que después de un mercado de fichajes estival, marcado por las llegadas de futbolistas de la categoría de plata, con muchas ganas de triunfar en Primera División, todo se ha dicho, unos han funcionado mejor, otros peor. Tenemos el caso por excelencia de Jorge de Frutos, que ha sido de lo más destacado para el conjunto de Paco López, y después de ello, temporada con muchísimos altibajos, una auténtica montaña rusa, tanto de resultados como de emociones, en lo que la Liga Santander se refiere, ¿no? Después de un comienzo liguero donde el equipo estaba literalmente en posiciones de descenso y mucha gente ya empezaba a pedir que rodasen cabezas, poco a poco, a base de victorias en partidos importantes, en esas finales anticipadas a las que tanto nos referimos aquí en el mundillo de la comunicación, finalmente comenzaba a escalar posiciones hasta el punto incluso de meterse en el top 10 y aferrarse a él. Estuvo muchas jornadas dentro de los 10 mejores clasificados de la Primera División, e incluso había indicios para soñar con meterse en una hipotética séptima plaza que te metiese en Conference o donde fuese posible, porque a día de hoy las ambiciones del levantinismo pasan por algo más que conseguir la permanencia. Sin embargo, no recuerdo dónde leía el titular exactamente, quiero recordar que era un artículo de la cadena SER en la que mencionaban temporada histórica con final histérico. ¿Por qué? Porque después de estar el equipo tan arriba, ahora hablaremos también del papel en la competición del CAO, tras unos 2 meses y medio finales para el olvido más absoluto, donde el equipo realmente mostró una de sus peores imágenes, finalmente la posición que marca la clasificación es la del 14º, poquitos puntos por encima del descenso, aunque bien es cierto que con la papeleta salvada desde hacía jornadas, no de manera matemática pero sí de manera virtual. Un papel, o por lo menos un desempeño, sobre todo con ese sabor tan amargo en lo que al campeonato doméstico se refiere, nada comparable con lo que se vivió en Copa del Rey. Al fin y al cabo, hablar de la Copa es hablar de una competición mayoritariamente residual para lo que es el conjunto de Oriols, que siempre se quedaba a las puertas de los octavos de final, siempre se quedaba en unas rondas primeras o primerizas, sin embargo, iba escalando poco a poco rondas, iba avanzando eliminatorias, no le tocaban rivales tampoco de los gordos, por así decirlo, los tiburones del sorteo, y que tras eliminar al Fuenlabrada, tras eliminar al Valladolid, también tras esas 2 primeras rondas frente a Portugalete y Racing Murcia, ¿no? El equipo llegaba en una muy buena dinámica, se te planta el Villarreal en cuartos de final, y después de ese gol de Roya en el 121 consigues la primera clasificación a unas señoras semifinales de la Copa del Rey en 90 años, la segunda de la historia del conjunto de Oriols. Y murieron de pie porque a doble partido tocó el Athletic Club, y después de sacar un 1-1 muy valioso en San Mamés, finalmente un disparo rebotado de Alex Berenguer en Buksevich quiso que el destino zanjase así una historia romántica, una historia de nervios, de puro levantinismo para un equipo que sin duda ha mostrado 2 caras muy distintas en función de la competición esta temporada. Bueno, para mí la verdad es que es una temporada notable del Levante. Intento analizarlo desde el espectro más frío posible, con los números en la mano. Yo entiendo perfectamente que el aficionado levantinista se esté acostumbrando muy bien
a la primera división y pues ese crecimiento que te lleva la permanencia durante muchos años continua te lleve a querer dar el siguiente paso. Pero hay veces que dar determinados pasos te pueden provocar dar dos hacia atrás. Entonces creo que hay que destacar y dar méritos a lo que se ha hecho esta temporada, que hay que decirlo, la temporada se acabó el día que no se accedió a la final de la Copa del Rey, porque tenías 7, 8 puntos de colchón, creo, con el primero que descendía, y el Levante estaba salvo hace muchos partidos. Y es verdad que el inicio levantó muchas dudas sobre todo de cara al entrenador, a su valía, a si la gestión estaba siendo la correcta, y para mí ha sido... Evidentemente hay fallos, hay cosas que hay que mejorar, y creo que este verano es clave, y sobre todo como han hecho el verano pasado, trabajar en el mercado de segunda división es fundamental para la economía del Levante. Sí, la verdad es que hubo fichajes como Malsa, como Dani Gómez, que bueno, al final no resulta del todo, pero ahí ha estado sus participaciones, y bueno, si volvemos a hablar del tema de la selección española, Jorge de Frutos, ¿no? Yo me lo llevaba de cabeza, ¿eh? Sí, en España hay más de 40 millones de seleccionadores, ¿no? Solo uno en su puesto nosotros tres cobrando. Entre ellos, ¿eh? Claro. Todos somos seleccionadores, pero solo uno cobra por ello, que es Luis Enrique. Y yo creo que de 47 millones, ¿cuánta gente hubiese llevado a Pablo Sarabia, por ejemplo, en vez de a Jorge de Frutos? No tiene mucho sentido. Y bueno, veremos a ver, ¿no? Sí que yo coincido con mi compañero Arturo de que el día que el Levante no consiguió acceder a la final, la temporada ahí llegó a su fin, porque lo hemos dicho aquí en nuestro Sport Radio muchas veces, que ese fue el punto más oscuro de la temporada, porque a partir de ahí fue un cuesta abajo completamente, y la verdad es que hasta ese día la temporada del Levante para mí era bastante sobresaliente casi, o sea, 8 y medio, sí. Pero es que la segunda mitad de la temporada ha sido de suspenso, claro. Es muy difícil ponerle una nota a esta campaña garanota, porque depende mucho del momento en el que nos sentasen a hacer una valoración, ¿no? Si nos la piden en febrero decimos que es un 10, si nos la piden en noviembre decimos que es un 2. Ahora da la sensación de que toca hacer como una especie de media aritmética, porque si bien mencionábamos con respecto al Valencia que el problema estaba en todos los sentidos, tanto a nivel institucional como a nivel deportivo, yo creo que esta vez ha sido un nivel... el problema está a nivel psicológico o a nivel anímico. Me parece que Paco López, con todas sus grandes virtudes que tiene como entrenador, no por nada el equipo ha conseguido esa clasificación histórica en Copa del Rey, sin más lejos. Eso es algo que, aunque la temporada 2020-2021 no pase a lo mejor al imaginario histórico del levantinismo, siempre va a ser recordado, ¿no? El año en el que rozaste con la yema de los dedos tu primera final de la Copa del Rey. Sin embargo, justo cuando se elimina, como bien mencionaba Arturo Roda, a manos del Athletic Club, y todavía quedan, no sé si eran 10 jornadas por delante, ¿no? Paco López incluso salía a rueda de prensa y decía, no, quedan 10 finales, aquí nadie va a bajar la cabeza, y lo que se vio es todo lo contrario. Quizá porque no supo levantarle el ánimo a los suyos, quizá porque muchos futbolistas que parecía que estaban muy metidos en el proyecto terminaron quitándose el disfraz o por lo menos perdieron toda la motivación, ¿no? Después de que se cayese la posibilidad de hacer aún más historia en el torneo del CAO, y al final el balance deja un sabor muy agredulce y sobre todo un contexto de mucha incertidumbre de cara a la próxima temporada, ¿no? Quizá el Levante, la jornada 27, esté en una situación similar, ¿no? Esté noveno, a 4 puntos de Europa, por así decirlo, y si antes el aficionado no duerme esa noche, ¿no? Pensando, madre mía, cómo nos metamos en Europa, ahora incluso parece que se tiene que poner freno a sus emociones, ¿no? De pensar, es que igual ahora, ¿no? Con la permanencia virtual otra vez a la vuelta de la esquina, estos tíos van a dejar de correr de nuevo. Sí, pero yo creo que, insisto, hay que ser conscientes. Es como la situación del Valencia, aquel que esperase que el Valencia... Es verdad que el Valencia sí que tenía la obligación de meterse en Europa, el Levante no, pero el Levante su obligación es estar en Primera División. La continuidad en Primera División, la larga continuidad del Levante en Primera División es la que te va a permitir tener los miembros suficientes para soportar un proyecto deportivo en Europa, porque imagino que lo que el aficionado levantinista lo que quiere es con el tiempo asentarse, porque ya más o menos tiene la plaza sentada en Primera División, por más que haya descendido una temporada que enseguida subió y con un mérito tremendo,
Levante, su sitio es primera división. Eso, la estructura del club ya es de máximo nivel. Entonces, para dar el siguiente paso hay que seguir asentando la base y que seguir, pues las obras que han habido en el estadio es parte de ese proceso de evolución del levantinismo, y las cosas, pues el Villarreal ha tenido mucha suerte. En 25 años ha conseguido cosas muy, muy importantes, pero también hay mucha inversión detrás. Entonces, poco a poco, yo creo que hay que estar contentos y encarar la próxima temporada con seguir sumando objetivos. Ese asentamiento, quizá, al fin y al cabo, el Levante, ¿no? Es lo que tú comentas, tiene estructura y, por supuesto, tiene proyecto para seguir en primera división. Y, por supuesto, nadie llega a la jornada 1 y dice, este año hay que meterse en Europa sí o sí. Claro. El objetivo va a seguir siendo la permanencia. Por supuesto, se les pide, ¿no?, con el nivel que está consiguiendo el Levante poco a poco, no rascarla hasta la jornada 38. Si vienes de manera holgada, pues mejor que mejor, como ha sido este año, ¿no? Porque se certificó en la jornada 36, sin embargo, ya venía materializándose desde hacía semanas. Sin embargo, lo que se reprocha en el Levante Unión Deportiva es que, pese a tener los deberes hechos desde hacía tantísimo tiempo, directamente te dejaste únicamente poner el nombre para el final, ¿no? Como cuando te quedas ya que te queda únicamente meter el índice en tu trabajo antes de entregarlo y te esperas hasta el último segundo para ponerlo y entregar y poner la entrega. Este verano, perdona que te corte, Arturo, pero va a ser marcado sobre todo por las ventas a las que tenga que hacer frente ahora el conjunto granota, ¿no? Hablábamos de incertidumbre de cara a la próxima temporada en cuanto a nivel emocional, también en cuanto a nivel de plantilla. El Levante Unión Deportiva necesita vender por valor de unos 16 millones de euros. Parecía en temporadas anteriores que con vender una pieza clave bastaba, ¿no? Pues venga, vendemos a Campaña 20 kilos, o venga, vendemos a este otros 15. A día de hoy no da la sensación de que hay un futbolista que pueda valer esos 16 millones de una tacada como para poder salvar el fair play financiero, y tocará de alguna manera pues encasquetar a diversas piezas, ¿no? Cada uno puede hacer sus nombres. Os aseguro que a día de hoy, si pusiésemos a los aficionados del Levante en fila y nos apuntasen cuántos se desharían de la plantilla, llenarían la hoja. Sí. Pero hay unas piezas que por supuesto tienen más valor que otras. Es el caso de Denis Bardi, ¿no? que hay muchas esperanzas puestas en él de cara a la Eurocopa. Si bien es cierto que acaba de dar positivo por COVID, ojalá se recupere pronto para disputar ese torneo en representación granota, y quién sabe si luego pueda servir como una pieza económica importante para salvaguardar ese fair play financiero, o quién sabe si es Aitor, o quién sabe si es el propio José Campaña el que termina saliendo. La cuestión es que el Levante necesita vender. Un poco por tema de tiempo, para pasar ya a la siguiente sección, os pido que me digáis cuál ha sido para vosotros el mejor futbolista de la temporada del Levante, la mayor revelación y la mayor decepción de la plantilla. Bueno, yo creo que voy a unar el premio a mejor jugador y mayor revelación en Jorge de Frutos, sin duda. Para mí no hay un jugador que haya estado a su nivel. Y la mayor decepción me costaría, porque hay diferentes jugadores que yo diría, pues me la voy a jugar a Bardi. ¿Y por qué? Porque yo espero mucho de ese jugador. Para mí ese jugador es magia, es liderazgo, y no lo ha tenido. Sí, ha tenido destellos, es verdad que es un jugador bastante irregular, pero creo que sus momentos de regularidad tienen que ser cada vez mayores y no lo está consiguiendo. Entonces, para mí, Bardi sería una decepción. Yo siento ser monótono, pero es que me ha calcado el pensamiento, ¿no? Porque al final el mejor jugador y el más sorprendente ha sido Jorge de Frutos. Quizá también la irrupción en aquel momento de Dani Cárdenas podría ser también digna de juego de revelación, pero no puede ser más revelación que de Frutos. Y sí que es verdad que con Bardi pienso lo mismo. De hecho, yo creo que el aficionado granota, si ve a Bardi jugar la Eurocopa con Macedonia y hacer un gran torneo, y viene un equipo de la Premier y le da 20-25 millones, la cito, y a Inglaterra lo lleva, yo creo que Álvaro. Hay otros futbolistas también que se podrían meter en la lista de decepciones, ¿no? A mí se me ocurre incluso Rubén Bezo, después de esta temporada de tantísimos despistes. Yo siempre he defendido que era lo más cercano a un central de jerarquía que ha pasado por aquí. Ya. Sin embargo, este último año es totalmente para olvidar. Y, por supuesto, me quedo también con Jorge de Frutos, porque llegaba como una apuesta de futuro y ha terminado siendo el futbolista que más presente tiene de toda la plantilla. Pasamos ya con el Elche, que ha sido el que ha salvado las castañas en el último suspiro, después de estar durante las últimas 5 jornadas del campeonato en posiciones del descenso. Dependía de muchísimos factores, después de una temporada que ahora analizaremos más en profundidad,
que ha tenido de todo, pero que al final, gracias a Escribá, gracias a no perder la fe en ningún momento, gracias a cada uno de los futbolistas que, pese a la situación difícil que ya afrontaban desde el propio verano anterior, porque recordemos, el Elche subió en condiciones inéditas después de ese playoff de ascenso prorrogado a causa del coronavirus, tenía muy poco tiempo para planificar su plantilla y ha conseguido un auténtico milagro. Bien, es cierto que esos puntos que ha conseguido en la competición para conseguir o para hacerse con la permanencia matemática, que sin ir más lejos son 36, no hubiesen servido en otras temporadas. Esta vez el descenso se ha cerrado en 34, lo cual dudo que lo volvamos a ver en próximas ediciones. Sin embargo, es muy meritorio lo que ha conseguido el conjunto ilicitano después de, como ya comentó, un verano muy ajetreado que estuvo marcado ya de por sí por la salida de Pacheta después de conseguir ese ascenso de segunda división a primera, tras tantos años en la categoría de plata, tras aquel descenso administrativo, ¿no? Que salvaba por una parte al Eibar y que condenaba a los alicantinos a la segunda división. Llega Jorge Almirón, un entrenador que llega de la mano del propietario argentino actual del Elche, y aunque los primeros resultados son buenos, ¿no? 10 puntos en sus primeras 5 jornadas que hacían pensar, madre de Dios, el Elche, qué huevos tiene y qué ganas tiene por aferrarse a la primera división. A mí me sorprendía muchísimo personalmente porque tenía plantilla, ¿no? Después de esa poca planificación, fichajes traídos de Argentina con muchísimas dudas, muchísimos interrogantes. A mí por lo menos me los generaban, pues parecían claros candidatos al descenso, aunque a la postre lo serían. Después de un buen arranque, el equipo poco a poco empezó a desinflarse hasta el punto de que rondaba constantemente la parte baja de la tabla. Llegaría Escribá en la jornada 24 después del despido de Jorge Almirón, porque el Elche estaba en un contexto de crisis de resultados absoluto, y aunque sí es cierto que permaneció metido en zona roja durante buena parte de lo que restaba de competición, en la última jornada ese 2-0 en casa ante su público, después de que pudiesen entrar 5.000 aficionados del Elche al Martínez Valero, finalmente conseguía 3 puntos que le daban la salvación tras el empate del Huesca en casa frente al Valencia, ¿no? El conjunto de Boro, que le echaba una mano al Germanor, y finalmente se quedan en la máxima categoría. No sé qué valoración hacéis de la temporada del Elche, así en general. Bueno, yo la verdad es que estoy muy contento, porque como ya he dicho varias veces, mitad me corre sangre ilicitana por el cuerpo, y la verdad es que tiene muchísimo mérito la temporada del club. Hay que recordar que el proyecto en segunda división que tenía el Elche no era para ascender para ascender a primera división. No se lo encontró porque se lo trabajó. Entonces el proyecto de primera división, tras prescindir de Pacheta, empieza muy mal. Una plantilla confeccionada rápido y puede parecer incluso que mal. Bueno, creo que en algunas partes está descompensada. Pero creo que poco a poco el equipo, ya hemos dicho que ese arranque, la verdad es que sorprendió porque competía con tener muy pocos mimbres. Y con mucha garra, exactamente. Claro, faltaban mimbres, y donde falta tu calidad llegan tus huevos, ¿no? Como decía Carles Puyol. Sí que es verdad que viendo la plantilla del equipo, es verdad que hay determinados jugadores que si no controlas, no hace falta controlar el mercado internacional, pero hay jugadores que Marcone, pues yo por ejemplo sí que le he visto jugar bastante, y sí que me encajaba en ese tipo de jugador que puede ser la clave de este tipo de equipos, porque te da la solidez, y para mí ha sido de los mejores, y yo creo que el Elche al final se lo ha merecido, ha competido por ello, y yo me alegro muchísimo. Sí, la verdad es que yo la nota que le pongo al Elche es de notable, ¿no? Porque yo creo que en agosto, cuando consiguen aquella permanencia, aquel ascenso, ¿no? Casi a la épica. Yo creo que prácticamente casi todos hubiésemos dicho que uno de los descendidos este año iba a ser el Elche. De hecho, más aún cuando deciden destituir a Pacheta, en que tampoco se entendió mucho, y llega Almirón aquí con el resto de argentinos que vinieron, Boyer, Rigoni, Marcone. Y bueno, al final, de hecho, Almirón es el propio entrenador el que decide poner punto y final, y llegó Fran Escribá, y bueno, de nuevo a la gloria con Fran Escribá, y yo creo que muy merecida, y una enhorabuena muy grande a los aficionados del Elche. Con un bloque en su mayoría de segunda división, de la mano de un estelar Edgar Badía, que hasta sus recientes suplencias en detrimento de Gazzaniga estaba realizando una temporada para muchos incluso
meritoria de una llamada con la selección, otros futbolistas como lo son Raúl Guti en el centro del campo, el propio Marcone, Lucas Boyé, que era un delantero al que se le achacaba o se le criticaba la falta de gol, pese a su posición, ¿no?, de ariete. Sin embargo, ha terminado con 7 goles que en su gran mayoría han servido para sellar esa permanencia. Otros futbolistas de banda como Fidel, Josán. En definitiva, puede que no sea la plantilla más vistosa, puede que muchos, incluido un servidor, pensasen que el Elche iba a estar condenado al descenso, y aunque lo hayan salvado en el ultimísimo suspiro, han conseguido una vez más permanecer en primera división y los vamos a ver en la élite del fútbol la temporada que viene. Tengo para hablar de ello a mi compañero Daniel Castellanos al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal? Tú estuviste en el Martínez Valero en la última jornada, ese 2-0 frente al Athletic Club. ¿Cómo se vivió la permanencia agónica desde allí? Así es, el recibimiento fue espectacular. Me acuerdo que yo llegué a eso de las 4 de la tarde, más o menos, al estadio, y se palpaba en el ambiente que era una cita importantísima tanto para el club como para la ciudad. Y bueno, luego ya dentro del campo se vio que la gente ayudó muchísimo a que se consiguieran los 3 puntos, que eran el primer paso. Luego ya había que esperar a que el Huesca no consiguiera ganar al Valencia. El Elche cumplió, hizo sus deberes y tuvo que esperar 2 minutos de infarto que fueron, muy agónicos para todo el Martínez Valero y todos los integrantes que estaban allí presentes. Y bueno, ya cuando se acabó el partido en Huesca se produjo una locura que pocas veces había visto yo en un campo de fútbol, pese a que solamente hubieran 5.000 aficionados dentro. Así que eso, una auténtica locura lo que se vive allí en el Martínez Valero. Nervios a flor de piel. Estoy seguro de que si no hubiese sido por estas medidas sanitarias, esos 5.000 aficionados se hubiesen tirado al campo de cabeza a abrazar a los suyos. Ha sido una temporada en la que, como tú bien dices, tocaba depender de otros. No era únicamente lo que hiciese el Elche, sino lo que hiciese el Huesca. Al final todo se ha alineado de manera que el conjunto ilicitano va a seguir en la máxima categoría después de haber sufrido muchísimo en la gran mayoría del campeonato. Me gustaría, Daniel, que le pusieses una nota genérica al equipo haciendo balance de todo lo que ha sido este curso 2021 y que me dijeses cuál ha sido para ti el mejor futbolista del Elche, cuál ha sido la mayor revelación y cuál ha sido la mayor decepción de la plantilla. A ver, yo creo que la temporada del Elche, dejando a un lado lo que es la salvación, ha sido una temporada muy difícil. El club solo tuvo unas 2 semanas o 3 semanas para planificar toda la temporada y no tuvo mucho tiempo de maniobra en cuanto a fichajes, por ejemplo. Luego llegó Almirón, que después de la marcha inesperada de Pacheta, pues el equipo comenzó de forma espectacular, ganando 10 puntos de los primeros 15 posibles, si no recuerdo mal. Pero claro, luego llegó una racha de unos 16 partidos, 17 partidos en los que no se consiguieron ganar, y el equipo tocó fondo en Vigo. Luego ya con la llegada de Escribá, pues llegó otra vez El Salvador, como aquel que dice, y el Elche consiguió dos triunfos de vital importancia, como fueron los de Eibar o el de Sevilla. Y claro, luego sí, otra vez una mala racha y el Elche parecía que ya iba a estar otra vez descendido, pero bueno, la victoria entre el Levante fue también clave, ese gol de Boyé. Y dices tú, ¿quién ha sido el futbolista más importante o el mejor para ti? Pues yo diría que en un primer lugar, yo diría Edgar Badía, porque hizo los primeros 27, 28 partidos hasta que Escribá decidió optar por Gazzaniga, que Edgar era un salvador de puntos espectacular. Pero claro, Lucas Boyé, con los 7 goles que ha metido, ha hecho para mí una temporada espectacular. Luego, el jugador más decepcionante, no sé, yo tampoco pondría a un jugador que lo haya hecho tan mal para que haya sido decepción así como tal. Igual para mí Marcone, y Marcone sí que se esperaba mucho de él y su rendimiento tampoco ha sido el esperado, pero bueno, sí que yo creo que Boyé sí que ha sido, o el Badía, los dos mejores para mí. Fidel también me ha gustado mucho, mucha calidad. Guti también, esperaba mucho de Guti, ha dado muchísimo el ex del Zaragoza y bueno, yo creo que esos jugadores son los que más destacaría.
Sorprende mucho la decisión de Marcone que toma aquí Dani, ¿no? Porque justo Arturo nos lo estaba poniendo en los laureles minutos antes, pero bueno, para gustos colores, en definitiva, el Elche se queda en primera y lo hace después de un gran trabajo de toda la plantilla de futbolistas, como bien mencionas, Fidel, que por supuesto a mí me ha encantado, aunque ojo ese penalti que falló frente al Atlético de Madrid, que muchos se llevaron las manos a la cabeza, pero en definitiva, grandísimo curso el de Fidel, como el del resto de sus acompañantes. Muchísimas gracias, Daniel Castellanos, por estar hoy con nosotros en Nostre Sport Radio. Nada, muchas gracias a vosotros. Un placer, Álvaro. Pasamos ya con el bloque de Segunda División y de Segunda B, porque los equipos valencianos de las categorías inferiores también merecen un poquito de atención, aunque no podamos dedicarle tanto tiempo a todos ellos. En primer lugar, el Club Deportivo Castellón. Después de una temporada... pues tampoco voy a decir con altibajos, porque sí que es cierto que el Castellón estuvo mucho tiempo en esa zona baja, estuvo coqueteando muy, muy de cerca con el descenso y finalmente este se ha consumado. Un año ha durado el sueño del Castellón en el fútbol profesional tras subir a segunda. Una década después de su último descenso, los muchachos de Óscar Cano no comenzaron mal, pero el equipo poco a poco comenzó a hundirse en la tabla. Y ni siquiera la llegada de Juan Carlos Garrido en la jornada 22 consiguió revertir la situación. A falta de 2 partidos y en un escenario de máxima urgencia llega Sergi Escobar, que si no me equivoco era el sábado estaba entrenando o estaba dirigiendo al Šibenik croata en la Liga Croata y 2 días después estaba dirigiendo al Castellón. Sin embargo, esa última derrota frente al Rayo Vallecano 0-2 en Castalia culminó el descenso a Segunda B. Bueno, este descenso se ha producido por diferentes motivos, ¿no? Es verdad que los jugadores yo creo que no han dado la talla. De hecho, muchos de los jugadores son los que consiguieron ascender al club a Segunda División B y que participaron del ascenso a Segunda División. Pero lo cierto es que la categoría les ha quedado grande y no es algo que diga yo, sino que es que el propio David Cubillas lo ha reconocido en las redes sociales. Luego el tema de entrenadores, es verdad que se confió en que el entrenador que les llevó les permitiera mantenerse. Luego es verdad que la llegada de Garrido parecía revitalizar un poco el proyecto, pero la verdad es que no, y además el vestuario se le cayó enseguida y es un año, la verdad es que para olvidar. Y el Club Deportivo Alcoyano, ya en Segunda División B, tras su paso honorable por la Copa del Rey, después de esa eliminación histórica ante el Real Madrid en 16avos, murió de pie en octavos de final ante el Athletic Club, a la postre finalista de la competición. El papel del Rayo Vallecano, del Rayo Vallecano, del Alcoyano, ha sido espectacular en Copa del Rey, histórico, como también lo ha sido el papel que ha realizado en temporada regular, quedando segundo del grupo 3 de la Segunda División B y pasando a esa segunda fase de ascenso, si bien es cierto que la liguilla ya previa a la entrada a playoffs no resultó como a todos les hubiese gustado, después de encadenar muchísimos partidos sin conseguir la victoria, todo empates y derrotas. Finalmente pues se van a quedar en primera ref, ¿no? que es la tercera categoría del fútbol español. Más que honorable campaña del Club Deportivo Alcoyano. La otra cara de la moneda la tenemos con equipos como es el caso del Hércules, como es el caso del Atzeneta o es el caso incluso del Valencia Mestalla, todos después de haber descendido esta campaña. Sí, yo creo que la temporada del Alcoyano es una temporada histórica porque ya pues eso se cargó al Huesca en competición copera, se cargó a todo un Real Madrid y puso contra los pelos al Athletic Club de Bilbao. Hay que recordar que este equipo hace no mucho estaba en tercera división, la temporada pasada estaba en tercera división, por lo tanto mantenerse o entrar en esa primera división Real Federación Española de Fútbol creo que es un éxito tremendo. Lo del Hércules es una crónica de una muerte anunciada. El equipo ya coqueteó el año pasado, de hecho si no llega a ser por el COVID hubiera descendido a tercera división, y el Atzeneta pues era un equipo que se estrenaba en la categoría del bronce del fútbol español. La verdad es que es verdad que no se esperaba el descenso por cómo había rendido, pero es verdad que ha tenido bastantes altibajos durante la temporada y bueno, pues que llegue la próxima temporada y puedan revertir la situación. Sí, al final el Valencia Mestalla y el Orihuela han quedado los dos últimos de este subgrupo de la Comunidad Valenciana, y al final, de hecho, Orihuela 3 victorias, Valencia Mestalla 2. De hecho, la temporada del Valencia Mestalla, si no es la peor, es de las peores de un equipo en Segunda B, y así han quedado, claro, descendidos a tercera Real Federación Española de Fútbol, que ya queda quinta, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Se queda un poco ya alejado de lo que son estas divisiones
de competición más seria. Nuestra más sincera enhorabuena para el Club Deportivo Alcoyano. También mención especial al Atlético Levante de Alessio Lissi, después de un papel estupendo en su categoría. Ahora mismo el equipo está en Segunda División Ref, después de realizar un muy buen desempeño, salvando al equipo de ese posible descenso a la quinta categoría del fútbol español. Y por supuesto, pues les lanzamos un mensaje de ánimo y un abrazo enorme a todos los aficionados de Hércules, de Atseneta, del Valencia Mestalla y también del Orihuela por esos descensos de los que estamos convencidos se repondrán pronto. Y sin más, por desgracia, porque a mí me hubiese gustado seguir hablando de los equipos de aquí de la comunidad durante 2 o 3 horas más, llegamos al final de este especial repaso final de temporada en Nostre Sport Radio. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando cada semana y muchísimas gracias, como siempre, a Arturo Roda y a Arturo García. Un placer haber estado en este repaso. Igualmente. Ya sabéis, para escucharnos los tenéis los jueves a las 6 en punto de la tarde en la 102.5 de la FM si estás en Valencia Ciudad, en streaming en la app gratuita de UPV Comunicar si estás en cualquier otra parte del mundo. Nos tienes también en Radio a la Carta de UPV Radio, en radio.upv.es, a través de nostresport.com y a través de nuestras redes sociales @nostresport. Se despide un servidor, Álvaro Aro, con nuestra canción de cierre para este programa que, como siempre, nos asigna el gran Carlos Vicent Cremades. Te pintaron pajaritos en el aire. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Aunque te duela, nena, de tu pena yo me alegro. Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro. Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. El que la hace la paga y la estás pagando. Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando, porque la persona que amas te está engañando. Y eso a ti te duele, te está matando. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Y aunque yo sé que eso a ti te está causando dolor, espero que sientas lo que algún día sintió mi corazón. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Desde Colombia para el mundo entero se presentan los del entorno, Yandari y Justin con el Andy Rivera, con el Andy Rivera, presentando la nueva era. YandariJustin.com, los del entorno.com, Andy Rivera, 100% humildad, 200% entorno. Julio H y el High, son los que revuelven lo que hay.